tiene varios temas. Uno de los temas muy importantes es el comer espiritual. El comer, Jesús habla de que si no comemos su carne, si no bebemos su sangre, no podremos, ¿no? Dice, ser sus discípulos. Si comemos su carne, si bebemos su sangre, tendremos vida eterna. Y bueno, aquí lo que hace el apóstol Juan es hacer un contraste, ¿no? que necesitamos tener entre el comer físico y el comer espiritual, ¿no? Y entre el comer del cuerpo o el alma y el comer del espíritu. Entonces, aquí inicia este capítulo, como ustedes pueden ver en su Biblia, con la alimentación de los 5,000. Amén. En este pasaje había una multitud, ¿verdad?, que estaba con Jesús, y Jesús dice que les den de comer. Y luego pues no había de dónde dar, ¿no? Y había un muchacho con 5 panes y 2 peces, y bueno, con eso hace el Señor Jesús un milagro, ¿no?, de multiplicación de los panes. Y dice el versículo 13, Juan 6, al final, después de haber comido todos y haberse saciado, Jesús manda que recojan los panes que habían sobrado, y dice en el versículo 13 que recogieron, pues, dice, y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Amén. Entonces, aquí nos muestra el Señor cómo Dios, por medio de la fe, ¿no?, del poder de Dios, con 5 panes y 2 peces, pudo alimentar 5,000 hombres, ¿no? Sí. Dice aquí que eran 5,000 hombres. Me imagino que había mujeres, no sé, pero por lo menos eso es una cosa increíble, ¿verdad? ¿Cuánto cuestan 5,000 almuerzos? ¿No? Sus discípulos le cuestionaron, ¿no? 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno coma un pedazo, ¿no? 200 sueldos, ¿no? 200 sueldos mínimos no alcanzarían, y Jesús los alimenta. Y luego, bueno, pues la gente dice que viendo la señal que había hecho, el versículo 14 dice, este es el profeta, dice aquellos hombres, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. Y dice, pero entendiendo, el versículo siguiente, Jesús, que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo, ¿no? Este punto a mí me llamó mucho, no es el tema central, pero como Jesús, o sea, él no fue a la cruz porque no podía. Él podía dejarlos, y él podía ser el rey, ¿verdad? Y ellos, ¿cómo es que lo quisieron como rey? Claro, imagínense un rey, tener un presidente, no sé, que con 5 panes y 2 peces alimente 5,000 personas, ¿no? ¿Qué más milagros no podría ser? Seguro iban a derrotar a los romanos, seguro iban a librarse. O sea, una persona con tanto poder como Jesús era pues deseable, ¿verdad? Que fuera el rey de ellos, ¿no?, de los judíos. Pero Jesús no había venido para eso. Amén. Si Jesús hubiera pensado quizás como algunos de nosotros, wow, no, pues es la oportunidad de ser rey. Y también aquí nos muestra que no es el camino. No es el camino que Él tiene, no es un camino político, o sea, no es un camino de afuera para, o sea, de cosas externas, ¿verdad? Deseo. Él quería venir al corazón de los hombres, porque en realidad, mis queridos hermanos, es el corazón de los hombres lo que falla en este mundo. En realidad no son
los sistemas políticos, no son tantas cosas que a veces consideramos nuestros enemigos y quizás un poquito menos. Y en realidad el enemigo más... Ese es el único. Sí. Amén. El enemigo más importante que tiene el hombre no está afuera, no era el imperio romano. El enemigo más importante que tiene el hombre está dentro del hombre, ¿no? Es su propia persona, es su propia carne. Entonces, Jesús... No había puesto el micrófono para el internet. Pero se escucha. Ahora mejor. Amén. Miren, entonces... Esta es una situación que me llamó mucho la atención. Cómo a veces nosotros aprovechamos las oportunidades en la dirección incorrecta. Jesús pudo aprovecharla en la dirección incorrecta. Y quizás si él tenía una visión de este mundo, esa era la que le iba a llevar al éxito, ¿no? Él iba a ser rey. ¿Cuánta gente quiere ser presidente, quiere estar en cargos, ¿no? Ser alcalde, ser gobernador? Bueno, yo la verdad eso se lo regalo, porque qué difícil gobernar a un pueblo como nuestro pueblo, ¿verdad? No, es para acabarse, ¿no? Pronto. Ahora Jesús, hermanos, sabía bien a dónde se dirigía. Y sabe, una de las cosas que nosotros necesitamos entender es hacia dónde vamos en la vida. ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuál es el propósito más importante? Tenemos que tener esto muy claro. Porque si no, nosotros empezamos a desviar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando yo tengo claro el propósito, primero el propósito de Dios más importante, ¿no? Que de ahí se derivan los propósitos particulares que cada uno tiene. Pero el primer propósito es que Cristo sea formado en nosotros. Cuando Cristo viene a ser formado en nosotros, en esa condición nosotros podemos conseguir todos los propósitos de Dios. Podemos entender y podemos llegar a conseguir todo lo demás. Sin esto, si nosotros no estamos seguros de que nuestro camino es hacia la madurez, nosotros podremos hacer miles de actividades para Dios. Podemos tener incluso muchos dones, pero si no caminamos en ese carácter, jamás representaremos a Cristo. Jamás podremos hacer verdaderamente la obra que Él tiene. Y mis queridos hermanos, en realidad, ¿cuál es el norte de nuestra vida? Cuando entiendo yo que lo principal de mi vida es que Cristo forme su carácter en mí, cuando vienen las pruebas, cuando vienen los problemas, las dificultades interpersonales, tanto dentro de la familia como fuera de la familia, esas cosas ya no son un gran problema. Son un instrumento de Dios. ¿Para qué? Para el propósito que Él tiene con nosotros. Amén. Es muy diferente. Solo así pudiéramos hablar como Santiago. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia tendrá su obra completa hasta que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. O sea, cuando yo tengo bien clara la mirada hacia dónde voy, hacia dónde me indica el Señor en su palabra que yo debo ir. Amén. Es como que si por ejemplo, si yo soy millonario y tengo como norte tener mucha plata,
Es como si se me presenta un gran negocio, ¿verdad? Yo soy feliz, ahí, wow. Así cuando vienen las pruebas, como dice Santiago, yo soy feliz, porque estoy viendo la mano de Dios que se está ocupando de mi vida, que se está ocupando de transformar mi carácter, porque ese es mi norte, ese es el destino de mi vida. Pero cuando yo no lo entiendo, cuando yo tengo otros propósitos, me siento muy confundido muchas veces con el obrar de Dios. Pero Señor, ¿acaso no me amas? ¿Por qué me pasan estas pruebas? ¿Acaso no me amas? ¿Por qué las personas se me oponen? ¿Por qué tantas situaciones en mi vida? ¿Por qué tantas situaciones en el hogar? ¿Por qué en los negocios no me va como quisiera? Etcétera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en realidad yo no entiendo la mano de Dios, porque tampoco entiendo su propósito. Amén. Y algunos entienden, pero todavía no lo quieren. Pero si uno no quiere el propósito de Dios, ¿qué está haciendo, hermano? No hay tal cosa como un hijo de Dios que no quiera ser un discípulo de Dios. No hay un hijo de Dios que no esté enfocado. Por eso desde los comienzos, Juan el Bautista, cuando la gente se convertía, se arrepentía, lo bautizaba, lo llevaba al bautismo, a las aguas del bautismo. ¿Qué significaba el bautismo? Como les dije, el bautismo significaba: yo voy a dejar de vivir para mí mismo y voy a vivir para ser discípulo de este Juan, ¿verdad? Los griegos también hacían así sus discípulos, bautizaban a sus discípulos y ahí tenían un seguidor, así como los apóstoles con Jesucristo, que lo seguían a todo lugar y que estaban de acuerdo con vivir en la manera de pensar, en la escuela filosófica de ese maestro, y tenían los mismos valores que ese maestro. Pero cuando nosotros entramos a la vida cristiana y no entendemos este propósito, nosotros estamos perdidos. Estamos, como dice en la Biblia, en tinieblas. Dice en la Biblia: el que está en tinieblas no sabe a dónde va. No sabe a dónde te quiere llevar Cristo. Mis queridos hermanos, usted y yo tenemos que confrontarnos con esta realidad. ¿A dónde estoy caminando? Hay muchos cristianos en este mundo, muchos evangélicos y católicos más, que piensan que son seguidores de Cristo, que creen en Cristo, pero toman a Cristo como alguien que les va a ayudar a hacer sus propias metas. Pero Cristo, en la Biblia, en este libro, no habla eso. En este libro Jesús dijo: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, deje sus planes. Tome su cruz cada día y sígame. O sea, yo no creo que haya cristianos y discípulos. Pues para mí es lo mismo. Para mí hay engañados y los que encontraron la verdad. Porque algún cristiano que no vive para Dios, que no vive para hacer la voluntad de Dios, está engañado. Y esa es una mentira muy peligrosa, hermano, mucho más peligrosa que muchas doctrinas que podemos decir que son heréticas y todo eso. Pero esta es una herejía de concepto. Si yo vengo a Cristo, que murió por mí, Él dice: ahora tú vas a morir también. Vas a morir para ti mismo y vas a vivir para mí. Y en realidad, aunque nos parezca
tan difícil, tan complicado, en realidad es lo que más nos conviene. Porque aquel Dios que nos amó, que murió por nosotros por amor, ahora va a dirigir nuestra vida con el mismo amor. Nos va a llevar por caminos que a veces no parecen fáciles, pero sus caminos nos van a conducir realmente a la verdadera felicidad. Los hombres seguimos cometiendo, los cristianos seguimos cometiendo el mismo pecado que Adán y Eva. Adán y Eva pensaron que lo que decía Dios no era tal, que lo que decía Dios no era tan conveniente, ¿no?, como lo que dijo la serpiente. Lo que dijo la serpiente era, no, lo que Dios les ha dicho no es tal. Ustedes van a perderse el privilegio de ser como Dios. ¿Sabe qué es lo que estaba diciendo en otras palabras, en palabras de lo que estamos hablando? La serpiente estaba diciendo, ustedes van a perder el privilegio de dirigir sus vidas. Amén. Y sabe que ese no es un privilegio, esa es una desgracia. El hombre hasta aquí ha tratado de dirigir su camino y ha estado fallando continuamente. Un día Dios tuvo que destruir la humanidad por un diluvio, porque el hombre llegó en sus propios razonamientos, con su propia inteligencia, a hacer de esta tierra una tierra donde todo deseo del corazón del hombre era solamente el mal. Un lugar lleno de violencia. Y si usted se da cuenta hacia dónde estamos yendo los inteligentes seres humanos, sin la guianza de Dios, estamos yendo para allá. Yo no sé qué pasará dentro, si nos transportamos a unos 5, 10, 15, 20 años más adelante. ¿Cómo será la tierra? No lo sé. Pero estamos con una urgencia de volver a la dirección de Dios, de regresar a poder ser guiados por Dios. De hecho, en Romanos 8 dice, estos son los hijos de Dios, aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, ahí, hermanos, cuando yo entiendo eso, cuando yo veo para dónde debo ir, decido ir para allá, entonces recién yo me he bautizado. Yo recién he tomado la decisión de ser un verdadero cristiano. Para nacer de nuevo no tengo que haber quizás hecho esa decisión, pero después de nacer de nuevo necesito tomar esa decisión. Amén. Y cuando empiezo a caminar hacia allá, empiezo a entender el amor de Dios, empiezo a ver que todo lo que Dios tiene para mí es maravilloso. No, muchas veces no agradable, pero sí maravilloso. Al final de cuentas, hay cosas que no son agradables, pero que me hacen bien. Aquí, por ejemplo, Jesús, mis hermanos, estaba en su momento cumbre, ¿no? Muchos que estuvieran en su lugar, no, ahora yo voy a ser el rey y voy a solucionar los problemas de Israel, incluso del mundo. Imagínense, ¿acaso Dios no tiene el poder de hacer las cosas así? Jesucristo mismo dijo, a Pilato le dijo, Dios, ahorita mi Padre me puede dar 12 legiones de ángeles, y 12 legiones de ángeles me librarían de la cruz. No, Él conoce el camino y nos guía en ese camino, mis queridos amados hermanos. El camino de Dios es un camino de cruz,
Es un camino donde yo debo negarme a mí mismo para hacer su voluntad. Que se lo digo, su voluntad. O sea, en lo que más lucha uno es en negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo es lo más difícil. Creo que por eso mismo nosotros debemos orar, debemos clamar, debemos estar, Señor, ayúdame. Esa es la oración, venga tu reino, para que tú puedas dominarme, para que yo pueda seguir tus pasos, entender para dónde vamos contigo. Porque es muy difícil hacer algo que yo no creo. Hacer algo que yo no he planificado, que mi inteligencia no me está llevando allá. Pero todas las cosas que me pasan, de las cuales no tengo control, yo no las voy a entender, a no ser que yo entienda para dónde me está llevando el Señor. Yo no voy a comprender al mismo Dios si no entiendo sus propósitos conmigo. Sus propósitos conmigo son formar a Cristo en mí y en ti. Y todo lo que pueda pasar, si me lleva hacia esa dirección, no es tiempo perdido. Pero si yo tomo otras direcciones, como aquí pudo haber tomado el Señor, Él se escapó, mis hermanos. Digo, no, huyo de que vengan y me hagan rey. Huye, mis hermanos, aunque sea maravilloso, aunque sea deseable. ¿Quién de nosotros no tiene, no le gustaría, ¿no?, ser una autoridad, ser rey? Así como a quién de nosotros no nos gustaría ser millonario. A todos, a mí también. ¿A quién no le gusta eso? Pero que Dios nos ayude y nos dé ojos espirituales para poder ver la belleza de lo espiritual, la grandeza de lo espiritual y lo eterno de lo espiritual y lo efímero de lo natural. Las cosas, los reyes, el dinero, no sé, todo lo que podemos desear en esta vida, se pasa, mis hermanos, se pasa. Y la verdad, ¿será que vale la pena invertir mi vida en otra cosa? ¿Qué vale la pena? ¿En qué vale la pena invertir mi vida? Yo, como un hombre que ya tengo 62 años, se lo digo. La edad llega tan rápido. La vida se pasa así. Cuando uno es muy joven, le parece que tiene todo el tiempo del mundo. Pero no. Por eso el sabio Salomón decía, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Porque en los días de mi juventud es que yo puedo permitirle a Dios formar a Cristo. Cuando uno ya es mayor es más difícil cada vez. O sea, tiene menos tiempo, podemos decir. Cuando uno es joven y está decidido, acuérdate de tu Creador, decide por tu Creador, decide para vivir para Él, decide para hacer su voluntad, decide, porque ahí, cuando tú seas mayor, tú vas a ser un hombre, pero bien próspero, bien bendecido, espiritualmente. Amén. Hermanos, ¿para dónde vamos? ¿Cómo estamos tomando las situaciones que vienen en nuestra vida? Israel fue sacado de la esclavitud en Egipto, una dura esclavitud. Una esclavitud que hasta significaba la muerte de sus primogénitos.
Y Dios le tenía una tierra que fluye leche y miel. Pero el camino era desierto. Eso es lo mismo hoy en día. Yo quisiera, claro, ¿cuánto no quisiéramos ya ser como Cristo? Pero hay un camino que recorrer con Dios. Y ¿saben? Como dice la palabra del Señor, el pueblo de Israel no toleró el desierto, no comprendió el desierto, no supo que ese desierto era una preparación para la tierra prometida. Ellos se quejaron, como muchos de nosotros. Empezamos, en vez de hacer como Santiago, de tener sumo gozo cuando hay problemas y Cristo está trabajando mi carácter, está bajándole a mi orgullo, está tratando conmigo. Me voy contra el instrumento que Dios usa para eso. Pero no me estoy dando cuenta que es la mano de Dios. A veces reprendemos: Satanás, fuera, saca de mi casa, de mi vida este problema, saca de mi vida esta persona, porque es un problema, me está haciendo tanto lío. Y no es Satanás, es Dios. Amén, es Dios. Si tú eres un hijo de Dios, verdadero, Dios está interesado en formar a Cristo en ti. Entonces Él no te va a dar una vida de paseo, no una taza de leche en tu vida. No, la vida, Él sabe que hay muchas cosas difíciles de cambiar en nosotros. Y Él lo va a hacer. Tenemos en la Biblia el ejemplo de Job. Job era un hombre mejor que todos nosotros, creo yo, mejor que mí por lo menos. Pero Dios tenía más profundidades para él. Dios quería que él lo conociera verdaderamente. Que dejara de ser un hombre que conoce a Dios de oídas, como muchos de nosotros. Terminó la prueba de Job y Job dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, menosprecio mi humanidad, me aborrezco, dice ahí la Biblia. O sea, él descubrió lo maravilloso que es vivir en ese conocimiento y en esa relación con Dios. Jesús dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, dijo. Y a Jesucristo a quien has enviado. Porque el conocimiento de Dios trae la mayor felicidad, el mayor gozo y alegría que se puede tener. Amén. Y eso es vida. Pero nosotros somos muy inteligentes. Pues vamos a ser felices así. Y lo que está pasando con Dios, pero nosotros no lo vemos a Dios. Nosotros pensamos que es Satanás. Es que me está impidiendo llegar a conseguir mi felicidad. ¿No? Nos casamos y no, esta mi mujer es mi problema. Me está impidiendo conocer mi felicidad. Y no, Señor. No, hermano, no, hermana. Es Dios que está usando a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus padres, para trabajar en ti y conseguir su propósito. Formar a Cristo en ti. Ser conocido por ti de veras. Dios quiere que le conozcas. Amén. Pero muchas cosas nosotros decimos: sí, dice la Biblia, yo sé. Pero cuando llega la hora, llega el momento, seguimos, o sea, nos trasladamos otra vez a nuestra vieja manera de pensar.
Nos trasladamos otra vez a cómo vivíamos antes, a eso. Y cuando llegan las pruebas, no hay sumo gozo en mi corazón. ¿Por qué? Porque yo ya regresé. Ya ahora otra vez me olvidé del propósito de Dios. Me olvidé que Dios tiene en sus deseos, en sus anhelos. Él para eso nos salvó, mis queridos hermanos. No es para dejarnos igual que antes, o un poquito mejor que antes. Él quiere manifestar a Cristo a través de usted y de mí, de su iglesia. La iglesia no tiene relevancia hoy en día porque no manifiesta a Cristo. La iglesia tiene Biblia, la iglesia tiene alabanza, tiene muchas cosas, pero no está entendiendo su propósito ni el camino para llegar a Él. Hay gente que va y predica, pero ¿qué predica? ¿Qué hace? Todo lo natural. Compartimos con alguien y le presentamos a Cristo, pero aquí de la cabeza. Pero ¿sabe? Lo natural no es igual, no es lo espiritual. Aquí los hombres querían hacerle rey a Jesús porque habían visto multiplicación del pan. Si usted sigue leyendo este capítulo 6 de Juan, después ellos seguían pidiendo señal del cielo, ¿no? Ya habían visto una señal. Bueno, recuerden aquí en este capítulo, después de haber hecho la multiplicación de los panes, Él se retira y sus discípulos van a la otra orilla, se van hacia la ciudad de Capernaum, cruzan el mar de Galilea y Jesús se queda. Y luego dice la Biblia que Jesús empieza a andar en el mar y se les une y llegan a Capernaum. La gente, todo esto está ahí, ¿no? La gente quería, que había visto el día anterior y se le había perdido Cristo, aquel al que ellos dijeron, este puede ser nuestro rey, van a ese lugar donde estaba Cristo y no lo encuentran. Y dice en la Biblia que ellos sabían que sus discípulos habían salido en la barca solos. Wow, dicen, ¿qué pasó con Jesús? ¿Dónde está? Porque no está aquí. Y sus discípulos no lo han llevado. Ellos no sabían que Jesús había ido caminando sobre el mar. Y dice la Biblia que desde Betsaida, desde otro lugar, la gente que va ahí, otra vez vuelve a cruzar hasta Capernaum y ahí lo encuentran. Y le dicen, ¿qué ha pasado contigo? Amén. Miren, esto está en el versículo 25. 24 si queremos ver Juan 6. Cuando vio pues la gente, dice que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? O sea, ellos dijeron, no, ¿por dónde se vino? Porque no había venido en la barca. ¿Cuándo llegaste acá? Y ahí Jesús les dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y los saciaste. ¿Sabe? Estos son los representantes de los cristianos que buscan a Dios para sus propios fines. Ellos no tienen un fin espiritual, no se están preocupando de entender cuál es el propósito de Dios para mi vida. No, yo quiero usar a Dios para que me bendiga. Yo quiero usar a Dios para que me dé todos mis anhelos, para que me haga todos mis deseos. Y ese es el Dios. El domingo pasado vimos, y esto se llama humanismo. Mis queridos hermanos, esto se llama humanismo. Esto se llama, yo soy Dios y Dios es mi instrumento. El humanismo busca entronar al hombre y sacar, claro, si entronamos al hombre, lo sacamos a Dios. Amén. Y dice en el versículo siguiente,
Después de decirle, ustedes me están buscando por ese pan. Ahora dice en el versículo 27, trabajad, dice. No por la comida perecedera, no por la comida que perece, sino por la comida que es para vida eterna, la cual el Hijo de Dios, dice, os dará, porque a este señaló el Dios el Padre. Él dice, ustedes están buscando a ese Jesús que les va a llenar de pan, o que les va a ser un buen rey, les va a librar de los romanos, no sé. Pero Jesús les dice, trabajen por lo espiritual, trabajen en otra dirección. Y le preguntan en el versículo siguiente, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Bueno, Señor, dice, ¿qué debemos hacer? ¿Ustedes saben qué debe hacer una persona para poder hacer las obras de Dios? Jesús le contesta. Dice, respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, dice, que creáis en el que Él ha enviado. No se puede hacer la obra de Dios sin fe. No se puede hacer la obra de Dios sin creer. Y creer significa, es esa cosa que nos une a Dios, es ese algo espiritual. La fe de Dios no es una fe natural, la fe de Dios es una fe espiritual. Amén. Y luego le dijeron, miren, en el versículo 30, entonces, ¿qué señal haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué obra haces? Le dicen. Versículo 31 dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, dice, pan del cielo les dio a comer. O sea, están diciéndole, a ver, ahora tú qué señal haces, ¿no? A nuestros padres Dios les dio una señal, les mandaba maná del cielo, pan del cielo les mandaba. ¿Y ahora tú qué haces? A pesar de que ya habían visto la multiplicación de los panes, ¿no? A pesar de que sabían que Jesús había llegado al otro lado sin barca, todavía sigue siendo el pedirle a Jesús señales. Está en todo el Evangelio. Siempre le siguieron pidiendo más señales y más señales y más señales. Y parece que también muchos de nosotros hacemos así, siempre, bueno, pues Señor, queremos ver más de ti. Pero el Señor dice, crean. Porque el que tiene fe, todo le es posible. El que tiene fe camina, el que tiene fe puede ser mi instrumento. Claro, con el concepto verdadero de fe, ¿verdad? Porque hay tantos conceptos de fe. Entonces le dijo, Dios dio el maná. ¿Y tú ahora? Y miren, les dice el versículo 32. Jesús le dijo, de cierto os digo. Dice, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Y dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Amén. Ellos buscaban pan para vivir, porque el maná vino para que vivieran en el desierto. Y muchos de nosotros nos conformamos con ese pan. Bueno, que tenga todo, está bien, ya con eso. O que tenga todo lo necesario. Ya Dios me cumplió. No, mis hermanos. Dios quiere más. Dios está trabajando en nuestra vida porque quiere manifestar a Cristo a través de nosotros. Ese pan maná no es el verdadero pan. El verdadero pan es ese Cristo que da vida al mundo. Y miren, ahí entran en una discusión muy interesante. Entonces ellos no entendían cuál era, ¿no? Entonces le dicen, versículo 34, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y luego el versículo 35 ahí les aclara, dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Él les dijo, yo
soy la verdadera solución. Yo voy, más adelante dice que el que me come tiene vida eterna. Yo soy la cosa por la cual ustedes deben trabajar. Ustedes deben trabajar en su fe, no tanto por el pan. Y aquí dice, yo soy el pan de vida. Si vienen a mí, ya no van a tener hambre. Igual que la mujer samaritana, unos 2 capítulos anteriores, en el capítulo 4. La mujer samaritana, Jesús le dice, él le dice, ¿de dónde tienes esa agua? Le dice. O sea, él le dice, si tú supieras quién soy, le dice, tú me pedirías y yo te daría agua de vida, le dice. Agua viva. Porque ella le había dicho, porque él le había pedido agua, porque estaba en el desierto, en el pozo de Jacob, y no tenía con qué sacarla. Él le había dicho a la mujer, dame de beber. Y ella le dijo, ¿cómo te voy a dar si soy samaritana y tú eres judío? Tú eres mi enemigo. Porque los samaritanos y los judíos estaban enemistados. Y Jesús le dice, pero si tú supieras quién soy yo, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Otra vez, Jesús mostrando lo espiritual por encima de lo natural. ¿Y qué pasaba con esa mujer? Después en la conversación le dice, ve, llama a tu marido. Ella le dice, no tengo marido. Jesús le dice, claro, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Amén. Y luego le dice, si supieras, o sea, si tú bebieras del agua que yo te daré, dice, pero el que beba del agua que yo le daré, dice, en él se hará una fuente que salte para vida eterna. Él le dijo también a ella eso mismo, casi lo mismo que ahora les dice Jesús. La mujer, mis hermanos, como todos nosotros, había pensado que su marido la iba a hacer feliz. Entonces, como el primer marido no funcionó, lo dejó y se casó con un segundo. Ha de haber sido una mujer muy, muy simpática, ¿no? No sé. Porque para ellos una mujer repudiada no era muy valiosa, pero debió ser una mujer muy bella, ¿no? Y había tenido 2, 3, 5 maridos y había tenido, y ni el quinto había servido, ¿verdad? Y ahora estaba con otro. Dice, porque 5 maridos, le dice él, has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. O sea, y su palabra era, si sigues bebiendo de esta agua, volverás a tener sed. Si sigues con este sexto ya, ¿no? Igual no vas a encontrar, no vas a saciar tu sed. Tú necesitas el agua que yo te doy, que yo doy, y esa agua sacia la sed. Esa agua no solamente es agua, sino produce una fuente interior que salte para vida eterna. Y esto dice del Espíritu que había de recibir los que creyeran en Él. Amén. La verdadera solución es la solución de Dios espiritual. Pero nosotros miramos muy natural. Miren, aquí, si usted lee esta conversación, no, pues Jesús, primero dice, ¿cómo dice este tipo? ¿No? El versículo 41, yo quisiera leer todo, pero usted puede hacerlo en su casa. El 6:41, seguimos en el capítulo 6 de Juan. Dice, murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y dijeron en el versículo siguiente, y decían, dice, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice he descendido del cielo? ¿Y tenían razón o no tenían razón? Lógicamente tenían razón. Pero el camino del Señor es un camino de fe.
que no es contrario a la lógica, no es. Pero hay veces que es mayor. Amén. Porque nosotros ahora sabemos que sí fue hijo de María, pero que en realidad era el hijo de Dios. En realidad sí había descendido del cielo en espíritu. Amén. Pero ellos solo mirando así con lo natural. Así como Nicodemo, ¿verdad? Le dijo Jesús, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo, ¿verdad? Con su pregunta lógica. Entonces tengo que entrar otra vez en el vientre de mi madre para volver a nacer. Jesús, no, mi hijo, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu. O sea, tú tienes que nacer del espíritu. O sea, las cosas de Dios son del espíritu, las verdades de Dios son del espíritu. El pan de Dios es un pan espiritual. El alimento que necesitamos es alimento espiritual, no solo el alimento natural. El alimento natural es bueno, pero no. Amén. Ellos dicen, claro, ¿cómo? Si conocemos a su familia, lo conocemos desde chiquito, ¿cómo dice que ha descendido del cielo? Amén. Y algunos, dice más adelante, se fueron, hasta uno de sus discípulos. Porque él empezó a decir, miren, en el versículo, por ejemplo, esto que les digo, bueno, es tan lindo, ¿no? El 48, miren, le dice, yo soy el pan de vida. El 49 dice, Jesús, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Amén. Entonces le está diciendo, este no es el pan que te da vida eterna. Este pan te da solo para andar en el desierto, pero te vas a morir como vuestros padres. Y dice el versículo siguiente, 50, este es el pan que desciende del cielo. Dice, para que el que de él come no muera. O sea, las cosas naturales tienen fecha de caducidad. Las cosas espirituales son eternas. Amén. El pan que dio, incluso que descendió del cielo, ¿no? El maná. Pero él dice, ese no es el verdadero. Ese descendió del cielo para darles un poco de vida mientras transcurran su vida por el desierto. Pero el pan que yo doy da vida eterna. El que come de este pan no muere. Amén, no muere. El versículo siguiente dijo, 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. En realidad, ¿qué era su pan? Era esa salvación que él iba a conseguir muriendo en la cruz. Y claro, miren, seguimos el siguiente versículo, los pensamientos naturales. Entonces los judíos, dice, contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? ¿Será que nos está instando al canibalismo? Amén. No se puede entender las cosas espirituales con una mente solamente natural. Ellos tenían fe. Un pensamiento, hermano, humanamente correcto, no necesariamente entiende la verdad. ¿Sabe? Ir a Cristo solamente con la cabeza no es suficiente. Ir a Cristo se tiene que ir con fe. Tiene que ir con esa fe espiritual que es aquello que me mantiene unido. Así como cuando Jesús les explicó la parábola del sembrador. Era una multitud la que escuchó.
Pero ¿quiénes se quedaron a preguntarle a Jesús? Los que creían en Jesús. Los otros se fueron con aquel cuentito bonito que les dijo del sembrador y se fueron a su casa. Pero los que creyeron se quedaron con él porque ellos querían más y le preguntaron y le dijeron: muéstranos, ¿qué quiere decir con eso? ¿Por qué hablas por parábolas? Jesús dijo, dice, eso está en el capítulo 13 de Mateo, porque a vosotros, dice, os es dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque se requiere una fe, se requiere una decisión. ¿De dónde viene la fe? ¿A quiénes llega la fe? Y quizás yo estoy pasando de tiempo, pero para terminar, hermanos, ¿a quiénes llega la fe? ¿Saben ustedes? Algunos dicen que Dios le da la fe así, como Él quiere. Pero yo no creo así. En la Biblia está muy extendido. Por ejemplo, antes de que Jesús apareciera, ¿apareció quién? Juan el Bautista. ¿Amén? ¿Y para qué vino Juan el Bautista? Dice la Biblia, para preparar el camino del Señor. ¿Y qué predicaba Juan el Bautista? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se acerca. ¿Y quiénes recibieron la fe? Aquellos que se arrepintieron. ¿Por qué los escribas y los fariseos, a pesar de tener todo el Antiguo Testamento, a pesar de tener todas las referencias como para creer en Jesucristo, no creyeron? Porque ellos rechazaron arrepentirse, rechazaron el bautismo de Juan. Esa es la preparación. Cuando una persona, ¿sabe para quiénes es la fe? Para aquellos que están cansados de este mundo en maldad, para aquellos que están cansados de que esta vida es terrible, hermano, de tener que corromperse para vivir. O sea, hay gente que no quiere eso. A esas personas que dicen, yo ya estoy cansado, no quiero esto, viene la fe. ¿Amén? Hay un paso anterior a la fe y es el arrepentimiento. Y yo se los puedo dar en varios, no solamente con esto de Juan el Bautista, sino en muchos otros lugares. Por eso mucha gente, antes de venir a Cristo, toca fondo. Tiene que tocar fondo, parece. Porque llega, por ejemplo, drogadictos. Conozco muchos drogadictos que se han convertido y de veras al Señor. Pero antes de eso, han llegado a un punto donde su vida era un tal desastre. Pero algunos están acomodados religiosamente, como los escribas y fariseos. Ellos pensaban que no necesitaban nada, ya lo tenían todo, tenían su religión. Y no necesitaban arrepentirse. Amén. El Señor quiere que comamos espiritualmente de Él. Amén. Y el alimento espiritual es su cuerpo que Él dio, ¿no? ¿Verdad? En la Santa Cena Él dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Y la verdadera bebida, Él mismo dice, es su sangre. ¿Cuál es su sangre? Es la sangre del nuevo pacto que por vosotros se derrama. Es esa sangre que indica que Él murió por nuestros pecados. Indica que Él satisfizo la justicia de Dios para que nosotros ya no tengamos que sufrir
esa justicia sobre nosotros pecadores. Entonces, cuando yo entro en ese nuevo pacto con el Señor y recibo ese perdón de mis pecados, ahora me tengo que alimentar de Cristo. Tengo que entender el camino de Él. Tengo que querer lo que Él quiere para mí, que es que yo sea formado a la imagen de su Hijo. La vida es corta, mis queridos hermanos. La vida es corta. Satanás nos pone muchas atracciones por el camino. Y muchos se han ido tras esas atracciones. En el Antiguo Testamento tiene su paralelo en los ídolos. Había muchos ídolos de los pueblos que desviaron a Israel, de su Dios, porque parecían mejor, porque se veían. Y aunque la verdad que yo no entiendo cómo los israelitas fueron a adorar a al dios Moloch. Porque la adoración al dios Moloch era dar a su hijo primogénito para que sea quemado en ese ídolo, calentado al rojo vivo. O sea, el alejarnos de Dios, el alejarse de Dios le hace al hombre tan irracional, tan fuera de contexto, tan autodestructivo. Hoy en día la familia, mis hermanos, está siendo muy atacada. Y no saben las gentes que están propugnando ese matrimonio entre hombres o mujeres, que no puede haber una familia, que no pueden crear hijos, es que no es lo que Dios tiene, que se va a desviar el mundo, se va a hacer violento. En Sodoma y Gomorra, ¿qué era lo que se vio cuando fueron los ángeles? El homosexualismo. Y ellos hacían gran violencia, dice, con Job. Amén. Tenemos que comer de Cristo. Tenemos que andar. Al final eso dijo, ¿no? Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, Él también vivirá por mí. Amén. Qué lindo este versículo. La verdad es que deberíamos leer todo el capítulo 6 para entender mucho más. Pero tenemos una hora. Y aquí dice que el Padre lo envió a Jesús y dice, Él vivía, ¿por quién? Dice, por el Padre. Así como el Padre me envió y yo vivo por el Padre, dice, así mismo dice, el que me come también vivirá por mí. Así como el Padre le daba vida a Jesús, dice que el que come a Jesús, el que se alimenta de Jesús, el que se internaliza a Jesús, también vive por Jesús. Hay vida de la otra en nosotros. Y esa vida nosotros la tenemos que alimentar todos los días. Su cuerpo natural tiene que alimentarlo usted todos los días. Y 3 veces al día a veces. El cuerpo espiritual debe alimentarse. La naturaleza de Dios debe alimentarse todos los días. Amén. En otro tiempo veremos cuáles son, ¿no? Ya específicamente los alimentos espirituales que conocemos así en general. Amén. Pero lo más importante es entender al Señor por medio de la fe. Y la fe viene a ese corazón de la persona que ya está cansada de vivir en su vida natural y que quiere
esa vida verdadera. Ese es el pan verdadero, esa es la vida verdadera. Oremos.